tardes, Iglesia Cristo Vive. Dios les bendiga en esta preciosa tarde de nuestro Señor. Que espero que cada uno de ustedes, así como lo he anhelado yo, estemos esperando esta tarde maravillosa, día de discipulado, para tomar el estudio que estamos llevando, el dominio propio. Que así tu corazón lo esté anhelando en buscar cada día de nuestro Señor Jesucristo. Que tu espíritu anhele de escuchar la palabra. Que tu espíritu esté sediento, que todo tu ser esté sediento de la palabra de Dios. Porque es la única manera que nos podemos acercar a Dios. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando buscamos de su presencia, es la única manera que tú y yo tengamos ese contacto, esa búsqueda, esa entrega, esa cercanía a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para entregarle este servicio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu misericordia, por tu pueblo, por tus hijos, por Venezuela, por todo el mundo, amado Dios, por las pruebas que estamos pasando. Pero sabemos que estamos en las mejores manos, en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso. Padre, aquí estamos unidos en espíritu para escuchar de la palabra de este estudio el dominio propio. Instrúyenos, capacítanos, ayúdanos, Señor, para poder entenderla, pero más para activarla, para tener dominio propio ante todas las adversidades y todas las cosas que podamos estar viviendo día a día. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque estamos conectados por este medio para poder escuchar de su palabra. Te invito para que busques en la palabra en 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lo está diciendo la palabra. Él nos ha dado poder de amor y dominio propio. Pero nuestros problemas muchas de las veces es por no tener un dominio propio. Hablamos y no pensamos. Dominio propio es el control sobre nosotros mismos. Es tener la capacidad de decir no a ciertas cosas que no nos convienen. Es antes de hablar, pensar. Es antes de actuar, tener un control sobre nosotros mismos. Tener control sobre lo que vamos a decir aún en las cosas que no nos guste, aún en las cosas que nos duelan, aún en circunstancias difíciles. A mí me está enseñando y a ti nos está enseñando la palabra que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Antes de hablar, tenemos que tener el poder de controlarnos, de dominarnos, de pensar. Y nos ha dado amor para poder hablar ante la circunstancia, ante el dolor, la rabia, la ira, la cólera. Es tener amor para poder hablar, pensar para poder actuar, pensar para poder hablar. ¿Cómo tenemos dominio propio? El temor a Dios, amar a Dios, respetándolo, honrándolo y obedeciendo. Ese es un número 1 para nosotros poder tener dominio propio. Tener temor de Dios. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, tenemos dominio propio para no caer en el pecado. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, es tener dominio propio en no caer en las facilidades del mundo, en los deseos de la carne, en los deseos impuros, no caer en los deseos sexuales. Eso es tener dominio propio. Vamos a buscar en la palabra que nos dice de Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Nos está hablando la palabra de Dios. La gracia de Dios nos da la capacidad de hacer lo correcto. La gracia de Dios nos da la capacidad de ver lo que nos conviene. Pero tú y yo somos lo que decidimos. Tú y yo somos lo que vemos, lo que queremos hacer. Y eso es controlar nuestros deseos. Eso es controlar nuestras ansiedad. Es tú y yo controlar y tener dominio propio ante cualquier circunstancia que pueda estar delante de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Dios no nos va a poner mal a ninguno de nosotros, pero eres tú y soy yo que tomamos un dominio propio, tomamos control sobre nuestros deseos a lo que no nos conviene. Él no nos va a poner algo que nos vaya a frustrar o nos vaya a mal a nuestras vidas. Él nos va a ayudar a resistir y a fortalecer y dominar nuestros deseos. Lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo tengo dominio propio? Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice, necesitamos tener autocontrol. Es poder dominar nuestros impulsos, poder dominar nuestras emociones y controlar todos nuestros comportamientos. Dominio propio es tener carácter, es tener templanza, autodisciplina. Para poder tener dominio propio necesitamos tener una parte en ayuda de Dios, pero nosotros tenemos que poner la otra parte. Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si viene un mal pensamiento, es alinearnos a Dios, buscar de su protección, de su ayuda, clamarlo a Él. Y vamos a poder conseguirlo, que el dominio propio pueda venir para decirle al pecado, a esos malos deseos, no entrarás en mi vida. No voy a pecar, no voy a tener esa tentación. Dice la palabra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que poner de mi parte para renovar mi manera de pensar. Sí se puede, porque Dios nos da la capacidad de que nos da una parte para nosotros poder tener dominio propio, pero nosotros tenemos que fortalecernos, renovar. No es solamente hablar, sí, yo lo sé, yo lo entiendo, yo tengo, no voy a caer en esa tentación. No, son palabras, pero los hechos son otros. Nosotros tenemos que tener dominio propio ante esas adversidades. Nosotros tenemos que dominar lo que nos va a traer problema. Nos está diciendo la palabra que no nos podemos conformar a este siglo, sino irnos transformando. Yo tengo que ir transformando mi mente. Si está dominada por el pecado, traerlo a lo que es la palabra de Dios. La oración, fortalecerme en el espíritu. Cuando una persona no está fuerte, su mente no está compenetrada a la palabra de Dios, a lo espiritual, va a ser fácil de que no tenga dominio propio. Va a ser muy fácil de que pueda ser conducido a los deseos pecaminosos, porque no se llena, no tiene dominio propio para decirle al pecado no.
No tiene dominio propio para poder decidir lo bueno a lo malo, sino que va a decidir lo que le va a traer problemas. Después se va a arrepentir. ¿Cómo no? Dios no puede perdonar, pero queda una fisura, queda algo marcado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de controlar, de tener un dominio propio hacia esas cosas que no nos convienen. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fija tu pensamiento todo en Dios. Mira, es colocar todo en manos de Dios. Hay personas que a veces creen que tienen el dominio propio ante la solución a un problema. Tengo un buen empleo. Tengo la capacidad de resolver. ¿Cómo no? Podemos hacerlo, pero con la ayuda de Dios. Porque cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios y creemos que somos capaces solo, no vamos a tener victoria, no vamos a poder tener bendiciones completamente en nuestras vidas. Pero cuando lo reconocemos a Él, que con Él nosotros podemos ir y caminar y tener un dominio propio ante todas las cosas, las adversidades y las cosas que puedan venir a nuestras vidas, con Dios todo puede ser posible. Dice la palabra de Dios en Colosenses que todas las cosas, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. No aquí, porque todas las cosas se van a quedar. Pero si nosotros ponemos todo en manos de Dios, vamos a ser victoriosos. Vamos a tener el poder, el dominio, la autoridad, el dominio propio ante las adversidades, porque lo estamos colocando primeramente todo en las manos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No estamos poniendo las cosas aquí en la tierra, sino nuestra mirada, nuestro corazón en el cielo, en las manos del eterno y poderoso Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es que nosotros no nos podemos alinear a personas que no están compartiendo lo mismo, vamos a decir sintonía, la palabra de Dios, las bendiciones de Dios, que Dios nos llena, que Dios nos aviva, porque el mundo no lo entiende. Y si nosotros nos alimentamos del mundo, vamos a caer en la carne, se cae muy fácilmente en el pecado. Porque así lo está diciendo la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a pensar en querer buscar de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a estar pendientes martes, jueves, a las 5 de la tarde de nuestro servicio, el discipulado para llenarnos. Pero si estamos pensando en la tierra y estamos pensando en las cosas del mundo, nos vamos a distraer, se nos va a olvidar la hora en que es el servicio de nuestro discipulado, se van a quedar dormidos el día domingo a las 9 de la mañana, donde queremos buscar de nuestro Dios, donde estamos haciendo un esfuerzo para llevarles a ustedes la palabra renovada, que llene, que avive, que te despierte. Porque esta cuarentena tiene que ayudarnos a cambiar, no a retroceder como está sucediendo con muchas personas. Muchas personas, el estar encerrado está llevando a la contienda, a la pelea, a la división, a la separación. Los matrimonios se dividen. Hay padres y madres en conflicto. Hay padres y madres en adversidades que no se hablan. Hay problemas en los hogares. Y esta cuarentena, Dios nos ha permitido unirnos para que en familia podamos congregarnos, buscar más de su presencia. Esa es la idea, de que nosotros veamos de esta manera la cuarentena, buscar de la presencia de nuestro Padre Celestial, buscar de Él en espíritu y en verdad, para que así podamos tener el amor de Dios. Dice Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo bueno. En esto pensad. No me está diciendo que pienses en pelea, que pienses en división, que pienses en no tener dominio propio ante una adversidad que pueda haber. A mí me está enseñando la palabra de Dios en Filipenses 4:8, que pensemos en todo lo verdadero, lo honesto, lo bello, lo grande, lo poderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me enseña a mantener dominio propio hacia todos mis pensamientos. No en cosas vagas, malas o inmundas, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que me edifique. Yo voy a orar, voy a hacer vigilia, voy a leer la palabra, voy a buscar 1 hora, media hora, 2 horas de la presencia de Dios. Yo voy a reunir en mi casa mi familia, pero voy a aprovechar el tiempo para todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Eso es lo que nos está enseñando la palabra en esta preciosa tarde. Dominio propio, dice en el noviazgo, es un tiempo de prueba que le damos a la relación. Allí, en esa relación del noviazgo, es donde se dan cuenta si podemos casarnos para toda la vida. Nos conocemos, compartimos, pero el dominio propio es fundamental porque no es un tiempo para probar sexualmente nada. Y el cristiano está cayendo en estos deseos vagos, malos e inmundos que no nos enseña la palabra. Tener dominio propio ante esta circunstancia. Tenemos que tener dominio propio porque el deseo va a estar, pero si no tengo control, voy a querer todo el tiempo hacer lo mismo, aún estando casado. Y eso es tener dominio propio, a decir no. Dios me quiere puro, pura. Dios me quiere digno, digna. Eso es tener dominio propio ante esta adversidad. Número 1, yo tengo que aceptar que tengo un problema. Eso es aprender a tener dominio propio. Dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Por eso lo quise hablar del noviazgo primero, porque eres seducido por lo que tú quieras. Eres atraído por lo que tú decidas. Dios no va a ponerte lo malo. Y esto no es de diablo tampoco. Esto es un deseo carnal que nosotros tenemos que tener un dominio propio a decir no. Tener un control. Tener dominio ante decir no quiero, no puedo. Es reconocer que tengo un problema, que tengo que cambiar mi manera de hablar, pero también tengo que cambiar mi corazón. Tener dominio propio para no hacer lo malo. Santiago 3:5. Vamos a leer 2 versículos. Santiago 3:5 y Proverbios 10:19. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso tenemos que tener cuidado en tener dominio propio cuando usted se molesta. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Esto lo hemos estado hablando en los estudios anteriores. Que cuando nosotros, la persona tiene ira, la persona tiene rabia, la persona tiene molestia, no se controla. Hay un miembro que hiere mucho y es la lengua. Yo creo que un golpe no duele tanto como una palabra. Queda marcada.
se podrá pedir perdón, se podrá pedir disculpa, pero la marca va a quedar por siempre. Podemos perdonar, podemos decir, no importa, vamos a seguir, pero esa marca va a quedar de por vida. Por eso tenemos que tener dominio propio para cualquier cosa que podamos decir. Cuando una persona tiene rabia, tiene ira, no hable, no diga nada. Primero se piensa para después hablar, para accionar, para decir, porque se puede pedir disculpas, pero las cosas nunca van a ser iguales. Las cosas nunca van a ser de la misma manera como se era antes. Cuando ya se ofende, uno puede perdonar, pero va a quedar esa fisura, como ya lo dije anteriormente. Y eso maltrata, eso duele, eso hiere, eso llega al corazón. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No vamos a alcanzarlo de la noche a la mañana, a poder ir haciendo cada una de estas cosas, pero paulatinamente, poco a poco vamos a hacerlo porque tenemos la ayuda de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ve? El deseo que nosotros podamos tener en nuestros corazones para poder hacer las cosas. Dios conoce nuestros corazones, nuestra buena actitud. Y cuando Él ve ese buen corazón de nosotros, Él nos va a ayudar para nosotros poder hacer cada una de las cosas que nos corresponde, y nos vamos a enfocar en lo que es la victoria. Cuando tenemos el dominio propio, Él nos va a capacitar y vamos a tener cada una de esas victorias. No nos podemos olvidar, no nos podemos detener, que tenemos que aprender a saltar. Hay cosas que nos van a molestar, tener el dominio propio. Salto, olvido y seguimos caminando. No me voy a dejar influenciar por las cosas que me desagradan. No nos vamos a dejar influenciar por las cosas que no me llenan espiritualmente, por lo que yo siento, porque las emociones son muy fáciles que nos aguanten, que no nos ayuden a tener un dominio propio. Cuando nosotros no tenemos control de nuestras emociones, vamos a ser personas fáciles de que cualquier persona nos controle. Gálatas 5:22. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu nos está hablando de tantas cosas, que no me dejo de dejar influenciar por lo que sentimos, sino que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio ante cualquier circunstancia. No lo hemos alcanzado. Eso es verdad, no es fácil, lo dijimos. Pero con Cristo todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te va a fortalecer. Él nos va a ayudar. Él nos va a fortalecer en cada área que nosotros no podamos controlar. Si se lo pedimos y ponemos todo en las manos de Él, Él nos va a ayudar a tener templanza, dominio, amor, virtud. En todo esto pensad, dice la palabra de nuestro Dios. Yo me tengo que dejar influenciar por las cosas grandes de Dios. Yo me tengo que dejar influenciar por el amor, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Todas estas cosas es lo que me tengo que dejar influenciar en medio de la presencia de Dios. Tener dominio propio. Tengo que pensar, dominar todas las áreas. Si tengo ira, si tengo rabia, si tengo adversidad, tener dominio propio para poder accionar.
Dice Tito 2:11 y terminamos con este versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios da poder para hacer lo correcto. Con la ayuda sobrenatural de Dios podemos dominar cada área de nuestras vidas. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a poder dominar, controlar todo lo que quiera venir para nuestras vidas y que no podamos controlarlo. Yo con este estudio en esta tarde te quiero invitar para que después de estas horas, de este tiempo en la noche o mañana, saca un tiempo para que lo puedas repasar, leer, estudiar, porque no es solo escucharlo, es hacerlo, es activarlo. Esto debe ser en nuestra vida día a día. Para que tú puedas tener dominio propio, tienes que orar, buscar de la presencia de Dios. Yo te invito para que puedas leer aún más de los versículos que muchos hay en la Biblia. Oramos. Padre, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este pequeño espacio, Señor, que nos has dado para poder llevar este estudio, el dominio propio. Padre amado, Dios bendito, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de templanza. Padre, te pedimos que nos regale, que nos añadas dominio propio ante todas las adversidades. Ayúdame, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Cada impulso, Señor, que podamos tener, que no podamos controlar, ayúdanos, enséñanos, capacítanos, levántanos, avívanos, inquiétanos para buscar más de tu presencia, inquiétanos para leer la palabra, ayúdanos, Señor, para poder desear cada momento, cada martes, cada jueves, cada domingo, escuchar de tu palabra, porque es lo que aviva a tu pueblo, es lo que aviva al espíritu, es lo que aviva nuestro corazón, es lo que llena y no deja que esta carne se levante, Señor. Ayúdanos para tener dominio propio, Padre. Ayuda a nuestros hermanos, amado Dios, a que no, Señor, no se duerman, no se decaigan, no se depriman, Señor, sino que se consuelen en tu amor, en tu bondad. Padre, que ellos puedan buscar de ti para que en medio de esta cuarentena se llenen, se despierten y se aviven con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.